signo de interrogante. ¿Y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no te envía y prepara? Y también está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de las cosas buenas. Es tiempo ya de levantarnos para ir y hacer discípulos a todas las naciones, mostrando a Jesús. También ya es tiempo de anunciar las buenas nuevas. Es tiempo de la cosecha de almas. Porque la mies son muchas y los obreros aún pocos. Su dedito y díganos 1, 2 o 3. Le damos un buen aplauso a estas hermosas damitas que nos acompañan allá. ¿Primera vez? Primera vez. Muy bien. Por acá, 10, 2, 1, 3. ¿Primera vez? ¿Segunda vez? Muy bien, bienvenida. Qué bien. Tercera vez. Muy bien, varón. Vamos a darle un fuerte aplauso. ¿Y aquí? ¿Viene por primera vez? ¿Usted? ¿Sí? Segunda vez. Okay. ¿Viene por primera o segunda? Tercera vez. Muy bien. Le damos un buen aplauso también. Gracias a Dios. ¿Cómo estamos? ¿Bendecidos? Vamos a la palabra. Hoy Dios tiene una palabra para nosotros que yo sé que va a ser de gran bendición para todos. Porque todos vamos a necesitar de esto que el Señor nos dice esta mañana. Vamos al Salmo 101, por favor, Ariel. Salmo 101 al 5. Abra usted su Biblia, si la trae, o ahí en su celular, en su tablet. Salmo 103, perdón. 103. Del 1 al 5. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, para que esta palabra selle en nuestros corazones la fe y la esperanza en tu fidelidad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dice la palabra, Salmo 103, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Amén. Dele un buen aplauso al Rey. Mire, este salmo es un salmo muy hermoso como todos. Y fíjese cómo empieza. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. El Espíritu
le está hablando al alma ahí, ¿verdad? El espíritu nuestro, que es el que tiene comunión con Dios, que es el que recibe la revelación de Dios, le habla al alma, a nuestra alma, y le dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, su santo nombre. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Y luego habla de los beneficios. ¿Sabe por qué el espíritu le tiene que estar diciendo al alma: bendice a Dios, no olvides? Porque cuando nosotros estamos en una situación difícil, cuando nosotros tenemos que enfrentar un problema, cuando nosotros tenemos que salir adelante de una situación adversa, generalmente no bendecimos a Jehová. Nos empezamos a preocupar, nos empezamos a angustiar, nos empezamos a tratar de salir por nuestras fuerzas de esa situación, lo cual no está nada mal. Pero hay otra cosa más: nos olvidamos de los beneficios que ya Dios nos ha concedido. Y estamos tan metidos en la situación que nos olvidamos de dos cosas importantes que debemos retener en nuestro corazón cuando estemos en una situación adversa. La primera, bendecir a Dios, independientemente de lo que estemos viviendo. Y segundo, recordar los beneficios que ya nos han sido concedidos por ser hijos de Dios. Amén. Eso es muy poderoso. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita vamos y esperamos que el Espíritu Santo nos vaya dando la revelación profunda que hay en este salmo. El Espíritu Santo menciona tres cosas al principio de los beneficios. Menciona como 6. Todos son importantes, dignos de una prédica cada uno. Pero yo me quiero concentrar ahorita a hacer referencia a los primeros 3. ¿Sabes por qué? Porque en la palabra todo está acomodado. Si Dios menciona algo en primer lugar, significa claramente que eso va a ser mucho más importante que lo que sigue o que lo que sigue. O lo que Dios quiere que fijes tu atención primero en esa primera cosa que te dice. Si Dios en una escritura te menciona 3 veces o 4 una misma palabra, el Espíritu Santo está diciendo: oye, quiero que pongas atención en esta palabra, porque esta palabra es clave para lo que yo te quiero revelar. Entonces, cuando este salmo dice: no olvides ninguno de sus beneficios, y empieza, primer beneficio, Él es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Cuántas iniquidades? Significa que no hay iniquidad, que no hay maldad, que no hay pecado que tú hayas podido cometer, el cual Dios no te pueda perdonar. Segundo beneficio, Él es el que te sana de todas tus dolencias. ¿De cuántas dolencias? De todas. ¿Qué significa eso? Que no hay enfermedad que Dios no pueda sanar. Y en tercer lugar, dijo otro: Él es el que rescata del hoyo tu vida. Las primeras 3. ¿Sabe de qué me habla esto a mí? De que Dios sabe que por vivir en un mundo caído, afectado por el pecado del hombre, nosotros caminando en una naturaleza pecaminosa todavía, que aunque está siendo transformada, no ha sido totalmente erradicada de nosotros, aunque somos declarados santos, todavía tenemos una mentalidad afectada por el mundo y por el pecado, que nos van a llevar a pecar. Dios sabe que tenemos que lidiar con el pecado nuestro. Dios sabe que en el caminar en la vida vamos a estar lidiando con el pecado. Dios sabe
que en la vida vamos a tener que estar lidiando con las enfermedades, mis amados. ¿Cierto? Dios sabe, o sea, ¿por qué crees que en este salmo Dios comienza diciendo, mira, no te olvides de estos beneficios que tienes? Primero, no te olvides que yo te perdono de todas tus iniquidades. No te olvides de que yo te sano de todas tus dolencias. Y no te olvides que cuando caigas en un hoyo, yo te voy a sacar de ahí. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Dios nos está hablando en este salmo de que estas situaciones las tendremos que enfrentar seguro, seguro, seguro. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos pecado ni una vez? Nadie, empezando por el pastor. ¿Cuántos de aquí no han tenido que lidiar alguna vez en su vida con alguna enfermedad? Todos. ¿Cuántos aquí no se han sentido alguna vez atrapados, detenidos, encerrados en un hoyo en alguna temporada de su vida? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que Dios nos está hablando de cosas que tenemos que enfrentar? Pero Él dice, quiero que sepas que yo te voy a perdonar, yo te voy a sanar y yo te voy a rescatar. 3 beneficios. Estos 3 beneficios son resultado del pacto que hizo Dios con nosotros por medio del sacrificio de Jesús. A veces las personas podemos estar muy seguras de que Dios nos va a perdonar. La mayoría de nosotros tenemos ya afianzada la fe en que Dios nos va a perdonar los pecados. Si pecamos, tenemos esa confianza de ir con Dios, decirle, Señor, me arrepiento, perdóname, la regué, sé que estuvo mal, lo siento mucho, perdóname y límpiame. La mayoría de nosotros tiene esa seguridad. Después de orar y de confesar el pecado con Dios, se levanta sin condenación ya. Pero son menos las personas que cuando están enfermas tengan la seguridad de que Dios las quiere sanar. Ya son menos cantidad. Como que ahí el porcentaje disminuye de personas. Sí hay muchas que piensan que pueden ser perdonadas, pero hay menos que piensan que pueden ser sanadas. Y todavía hay menos personas que cuando están en un hoyo en su vida, cuando están en una etapa de depresión, cuando están en un tiempo de derrota, cuando están en un desierto o en un tiempo de escasez, son menos las personas que creen que Dios tiene el poder para sacarlas del hoyo. Pero hoy el Espíritu Santo quiere que tú y yo salgamos de esta reunión con una certeza en nuestro corazón de que pase lo que pase, el hoyo en el que esté, el Señor me va a sacar. Amén. Hay varios casos, mira, hay varios casos en la Biblia. Dios por eso ha dejado todas esas historias en la Biblia. No solamente es para que, mira, Dios ha dejado su palabra en síntesis para darse a conocer a nosotros. Él en cada historia, en cada escritura, en cada fragmento de la historia que está desde Génesis hasta Apocalipsis, en cada una Dios está revelando una parte de Él, de su carácter, de su amor, de su persona, de sus juicios, qué le gusta, qué no le gusta, qué le apasiona, qué le abomina, qué le atrae. Bueno, todo, o sea, Dios se dio a conocer a nosotros a través de la Biblia.
ha usado el método más efectivo para darse a conocer, que son las historias. Por eso la Biblia es una narrativa de hechos, de sucesos históricos, pero que están inspirados por el Espíritu Santo para ir revelando la persona de Dios a través de todos los escritos. Cuando tú abres la Biblia y lees algo, lees cualquier fragmento, a ver, Goliat, David matando a Goliat, y lees esa historia, y en realidad estás leyendo un hecho histórico, te está narrando cómo fueron los hechos, pero detrás de esos hechos hay una revelación del carácter de Dios. Y nosotros tenemos que ir conociendo esa revelación, qué parte de Dios está siendo revelada en ese hecho histórico, no solo el hecho por sí. Así que cuando nosotros leemos un pasaje bíblico, tenemos que conocer el carácter de Dios que está siendo revelado en esa historia, aunque la historia esté hablando de otras personas en primer plano. Pero en segundo plano siempre hay una revelación del carácter de Dios. Y hablando de cómo Dios nos puede sacar del hoyo o rescatar de un hoyo, me acuerdo de la historia de José. José el soñador, ¿se acuerdan? José tuvo un sueño, bueno, tuvo dos. Primero soñó con que era un sol, la luna y las estrellas que se postraban delante del sol, y él era el sol, ¿no? Y luego con las espigas de trigo, que él tenía una espiga y sus hermanos y su papá y su mamá otra espiga, y las espigas de ellos se doblaban delante de él. Y esto generó envidia en los hermanos de José, a tal grado que quisieron matarle, porque veían también que el padre tenía un trato preferencial hacia José. Y un día que los hijos se fueron a pastar a los rebaños, que lo hacían por largas temporadas buscando los pastos y muy retirado de donde ellos pernoctaban o acampaban, fue Jacob y le dice: vea con tus hermanos para darles un mensaje. Y cuando los hermanos ven que se viene acercando ahí por el camino del desierto José, y lo vieron porque traía una túnica de colores, porque su padre le había hecho una túnica especial de colores, y eso hablaba de la preferencia que tenía por él. Cuando ven los colores que vienen por ahí, dijo: ay, mira quién viene, el sangrón, el consentido, vamos a matarlo. Fíjense hasta dónde conspiraron los hermanos. Vamos a matarlo y vamos a ensangrentar su ropa, y digámosle a nuestro padre que una fiera lo asesinó. Génesis 37 del 18 al 24 dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Les dijo Rubén: no derraméis sangre, échenlo en la cisterna que está en el desierto, y no pongas la mano sobre él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron a José su túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. ¿Qué historia? Oye, ¿alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez alguien de tu propia familia
alguien que se supone que te ama, que lleva tu sangre. ¿Alguna vez alguien te ha echado en el hoyo? Porque suele suceder. Muchas veces de la propia familia podemos recibir ataques por diferentes circunstancias, por envidias, por contiendas, por chismes, por muchas situaciones que pueden suceder. A veces son los propios familiares los que se encargan de tomar nuestra vida o tomarnos a nosotros y literalmente o metafóricamente echarnos en una cisterna. Yo me imagino a José, él que venía inocente con la encomienda del Padre de darle el mensaje a sus hermanos, y lo que se encuentra es a 11 hermanos que lo empiezan a jalar, lo empiezan a desvestir y entre empujones y todo lo tiran a una cisterna. ¿Qué pasó por la mente de José? ¿Qué pudo haber pasado por la mente de este joven encontrándose en la oscuridad, en medio del desierto, en medio de la nada, en un hueco, en una cisterna, arrojado por su propia familia? Muchas veces en la vida eventualmente nos podría suceder lo mismo, si es que no nos ha sucedido ya. Y aquí vemos a José encerrado. ¿Cómo pudo haberse sentido? ¿Qué sentimientos hubieran venido a él? ¿Se sentiría desesperanzado, tal vez? ¿Y quién me va a poder ayudar de aquí? ¿Se sentiría tal vez adolorido? Y deducimos que estaba fracturado. Porque el precio de las 30 monedas de plata que pagaron por él son las que se pagaban por un siervo que estuviera fracturado en la antigüedad. Eso es lo que valía un esclavo que tuviera una fractura, una lesión. Y fue lo que pagaron los ismaelitas por él cuando los hermanos lo vendieron. Y es de esperarse que una cisterna no es algo que sea de 1 metro, ¿verdad? Si son cisternas naturales, no sé si usted ha ido a las montañas y todo, y a veces se ven oquedades donde se almacena el agua. Son lugares que tienen 2, 3, 4 metros de profundidad, irregulares también. No es extraño que alguien que lo arrojan ahí se fracture o se lastime y tenga lesiones muy fuertes, ¿no? Eso le pasó a él. Él está en el fondo de la cisterna, tal vez fracturado, adolorido, desnudo, ¿verdad? Y tal vez haya pasado por su mente esos sueños que Dios le había dado. El soñar, el sol, las espigas, que traía un mensaje poderoso de parte del cielo para él. ¿Qué pasó con esos sueños? Y tal vez se había preguntado José, ¿y esos sueños que tuve van a acabar en esta cisterna? ¿Van a quedar enterrados aquí? Yo trato de imaginarme eso. Tenemos también otra historia que también es parecida y se trata de Daniel. Acuérdense que el pueblo de Israel fue exiliado a Babilonia durante 70 años. Daniel era un joven que seguramente había nacido en el exilio, pero por su brillantez, por su carácter, por su inteligencia y por el favor de Dios que había sobre él, logró estar en los consejeros del rey de Babilonia. Y era tanto su brillar en la corte real que algunos babilonios tuvieron celos de él y planearon poner en contra del rey a Daniel, o al rey en contra de Daniel, pidiéndole que hiciera un decreto
como sabían que Daniel oraba todas las tardes y no tenían otra manera más que de atraparlo que solo esa, le dijeron al rey: oiga, ¿qué le parece si hace un decreto para que todos los que oren a un Dios que no sea usted, que muera? Lo echamos en el foso de los leones. Y dice el rey: pues sí, me parece bien. Todo el que adore a otro rey que no sea yo, al foso de los leones. Y entonces, como sabían que Daniel oraba, pues lo espiaron un día y fueron con el rey y le dijeron: ¿qué cree, rey? Ya cayó el primero, ¿verdad? Ayer se firmó el decreto y hoy ya cayó el primero. Y es Daniel. Y el rey dice: Daniel. Sí, él se pone a orar todos los días al Dios de Israel. Daniel 6:16 al 18. Vamos a leer ese pequeño fragmento que dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Y aquí vemos otro caso. Daniel, un joven intachable, un joven que no había querido contaminarse con la comida de los babilonios, que había ayunado, que buscaba a Dios, que oraba, un hombre impecable a los ojos de Dios, pero atrayendo la envidia de otros. Porque a veces va a suceder así también contigo. Y dices: pero si yo no me meto con nadie, yo no ando buscando problemas, yo hago mi trabajo, llego a mi trabajo, me pongo a hacer las cosas, las hago bien, soy respetuoso con los demás, cumplo con mi horario, no me robo nada de la empresa, pero con todo y eso mis compañeros de trabajo andan confabulando para que el jefe me corra. Y andas haciendo las cosas bien en los negocios. Y yo hago tratos justos, no hago contratos con letras chiquitas para engañar a la gente, soy transparente cumplo en mis compromisos, pero con todo y eso, ahí andan unos queriéndome echar abajo mi negocio y poniéndome mal con los clientes, queriéndome poner mal con mis socios. ¿Les suena familiar? Sucede. Muchas veces no necesitas hacer lo malo para que el enemigo venga y movilice a personas para que te echen en un pozo con leones. Y ahí está Daniel. Y yo trato de imaginarme qué pasaría por la mente de Daniel. Como yo no le he hecho mal a nadie, yo he querido servir a mi Dios y servir al rey que me ha llamado para servirle, y lo he hecho con integridad, y mira dónde estoy, en medio de leones, que era una muerte segura para él, una muerte segura. Pero vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también hay historias que Dios nos ha dejado para ilustrar el Salmo 103. Y se refiere al libro de los Hechos 16:22, donde Pablo y Silas, dos de los apóstoles y predicadores que anduvieron evangelizando casi todo el Imperio Romano, por andar predicando, los tomaron en la cárcel, los metieron a los calabozos por predicar el evangelio, porque empezaron a extender la fe de tal manera que los que construían ídolos, los que vendían figuras, ídolos, empezaron a perder en el negocio, porque la gente se empezó a convertir. Los que vendían libros de magia y todo eso empezaron a perder en el negocio,
porque la gente agarraba esos libros y los quemaban. Todo lo que era brujería, hechicería, santería, satanismo, todos los libros los empezaron a quemar y dijeron: esto es mal negocio para nosotros. Necesitamos que esos hombres que andan predicando el evangelio mueran. Entonces conspiraron contra ellos para que los encarcelaran. Y en Hechos 16:22 dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Qué mal andaba haciendo Pablo y Silas? Pregunto yo. Predicando el evangelio, llevando esperanza, llevando salvación a la gente, sanando a los enfermos porque hacían milagros. ¿Qué daño le estaban haciendo a la gente? Pero el enemigo, cuando sabe que tú te estás moviendo en fe, cuando tú le has creído a Dios, se va a oponer también. Y muchas veces va a levantar personas a tu alrededor que empiecen a perseguirte, que empiecen a dañarte, y si pueden levantarte falso testimonio para perjudicarte, para derrotarte, para aplastarte. Casos conocemos, no sé si a ti también te haya pasado, pero puede llegar a sucederte también. Y aquí vemos a Pablo y a Silas encarcelados en el calabozo de más adentro y con cepos en los pies. Y en estos tres casos hemos visto a hijos de Dios que fueron echados en hoyos, que fueron echados en cisternas, que fueron echados en fosos. Pero ¿qué pasó con ellos? Unos fueron echados por envidia de sus propios hermanos, deseaban matarlo. Otros fueron echados por enemigos políticos que deseaban quitárselos del camino. Otros por personas que se oponían al evangelio. Todos consiguieron meter a los hijos de Dios en el hoyo. Pero la pregunta aquí es: ¿y qué pasó después? ¿Qué pasó después? Que Dios cumplió su promesa, Dios cumplió su palabra, porque Él ha dicho en el Salmo 103: yo perdono todas tus iniquidades, yo te sano de todas tus dolencias y yo rescato del hoyo tu vida. Aleluya. José tal vez se sentía solo y tal vez se veía solo en esa cisterna, pero no estaba solo. Dios estaba con él. ¿Y sabes qué? Cuando salió del hoyo, no fue para con su padre a llorar y a decirle: mis hermanos me quisieron matar. Dios dijo: no, tengo algo más grande para ti. Voy a permitir que te vendan a los ismaelitas. Te va a comprar Potifar, general de los egipcios. Y luego vas a ir a la cárcel. Y en la cárcel vas a salir para estar frente a Faraón. Y te vas a convertir en el hombre más poderoso del reino más poderoso después de Faraón. Eso es lo que voy a hacer contigo. ¿Y sabes una cosa? José salió del hoyo por la mano poderosa de Dios para cumplir el destino de ese sueño que Dios había puesto en su corazón. Tal vez hasta lloró José. Tal vez renegó de los hermanos o se estaba preguntando: ¿por qué mis hermanos hicieron esto?
pero aunque se sentía solo, nunca estuvo solo en el hoyo. Porque cuando tú eres echado en un hoyo, te digo algo, Dios se mete contigo. ¿Sabes por qué lo dice? Dios dice, cuando entres en valle de sombra y de muerte, no temerás más alguno, porque yo estoy contigo en ese valle de sombra y de muerte. Mi vara y mi cayado te infundirán aliento. Y cuando salgas de ese valle de sombra, te voy a estar esperando con una mesa puesta, aderezándote mesa en presencia de tus angustiadores. Voy a rebosar tu copa con el gozo de la salvación y voy a derramar mi unción sobre tu frente. ¡Aleluya! ¿Qué pasó con Daniel? Daniel cayó en el foso de los leones. Pero ¿sabes una cosa? Los leones ni siquiera se acercaron, ni a olerlo siquiera. Cuando el rey no pudo dormir y fue a ver el foso de los leones, se dio cuenta que Daniel estaba vivo y los leones estaban echaditos ahí por un lado. Y abrió y dijo, Daniel, sigues vivo y los leones están dormidos. Saquen a Daniel. Y dice, tráiganme a los que metieron a Daniel y vamos a darle de desayunar a los leones. Y el Señor estableció justicia. Y tal vez Daniel estaba afligido, tal vez estaba, yo creo que fue cuando más oró, de por sí oraba bastante. Se ha de haber pasado la noche orando, ¿verdad? Sabía que el Dios al que él le oraba estaba con él dentro del foso, porque Dios ha dicho, yo soy el que perdona tus iniquidades, sana todas tus dolencias y rescata del hoyo tu vida. Amén. Dale un buen aplauso al Señor. Pero ¿qué pasó con Pablo y Silas? Pablo y Silas los metieron hasta el de más adentro, hasta el calabozo, les pusieron cepos en los pies. Imagínense, quizá eran 2 o 3 rejas o puertas que había que pasar para meterlos en el más profundo de los calabozos. Y si fuera poco, les pusieron cepos con cadenas en los pies. Pero no se pusieron a llorar, no se pusieron a lamentar. Ay, ¿por qué, Señor? Estamos predicando tu evangelio. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Sabes qué hicieron? Se pusieron a adorar. Dijeron, aquí está el Dios de Israel. Y empezaron a levantar sus manos y empezaron a adorar al Dios poderoso. ¿Y qué pasó? Que empezó a venir un temblor tan tremendo que empezaron a abrirse las rejas, los grilletes empezaron a abrir de sus pies y se empezaron puerta a puerta a abrir y salieron ellos como si nada. Y dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que salir a predicar el evangelio. Y dice la palabra que ellos pudieron salir predicando la palabra por todas las ciudades a las que Dios les había dicho que tenían que ir. Mira, yo no sé si en este tiempo de tu vida tú estés atorado, tú sientes que te encuentras atascado o en una temporada donde te sientes que estás detenido como si estuvieras en un hoyo. Porque puede ser que sientas que en tu vida personal no estás avanzando. Puede ser que esos sueños personales que tuviste hace 1 mes, 2 meses, 3 años y digas, yo no he podido avanzar, yo no he podido conseguir lo que soñé. Las circunstancias me han llevado, me han detenido, ha venido una cosa sobre otra, personas o situaciones y estoy detenido. Y siento que en mi vida personal no he avanzado, no he conseguido a esas metas que me puse, esos anhelos, esos sueños que tuve. O esa palabra que un día me dieron que yo iba a conseguir y no lo he podido conseguir. O puede ser que sientas que tu matrimonio está en un bache, que tu matrimonio está estancado, que ya se ha ido enfriando.
Que tu matrimonio a lo mejor se está debilitando, se está descascarando, ya se perdió la alegría, ya se perdió el cariño, ya se perdió el amor tal vez. Y sientas que solamente es pura rutina y rutina y digas, siento que el matrimonio mío ya se atascó. O tal vez sientas que en el área financiera te detuviste o caíste en un bache financiero. Que andas en la escasez, se aumentaron las deudas, las presiones económicas, las fechas de cumplir compromisos y no hay suficiente y sientes como que la maquinaria económica se paró, se detuvo, se atascó. O tal vez en tu ministerio. Ibas bien en el ministerio, ibas bien avanzando, ibas caminando y creciendo y de repente te diste una donde te metiste el freno, te metieron el freno, te dijeron hasta aquí vas a llegar. Y te pusieron trabas y te pusieron obstáculos, o tú te los pusiste, o vino el enemigo y te los puso, no importa quién los puso, pero te detuviste. Y dejaste de anhelar, dejaste de orar, dejaste de ayunar, dejaste de leer la palabra. Hay muchos hoyos en los que puedes caer. Hay muchos hoyos en los que puedes estar. Puede ser que profesionalmente hayas caído en un hoyo también. Y hayas dejado de estudiar, hayas dejado de prepararte. A lo mejor eras muy inquieto y estabas actualizándote cada año en tu especialidad, en lo que necesitabas conocer. Pero han pasado un año o dos y estás estancado. Y ya dejaste de leer, ya dejaste de prepararte, ya dejaste de actualizarte. Y solo vas con la rutina, con lo que ya sabes, caminando, capoteando los tiempos y avanzando a ritmo lento, pero no al ritmo que Dios te quiera llevar. Hay muchos hoyos en los que podemos caer en la vida, pero yo he venido esta mañana a decirte que Dios te rescata del hoyo tu vida. No importa en qué hoyo te hayan metido. O tal vez en el de la salud también. Muchas veces caemos en baches de enfermedad y a todos nos ha pasado. Y estás y apenas te va levantando de una y ya caíste en la otra. Y te vas apenas y ya tienes la otra. Y a veces traes dos enfermedades al mismo tiempo, dos tratamientos para esto y para esto. Y sientes que en esa área estás detenido, estás metido en un hoyo. Pero esta mañana el Espíritu Santo quiere revelar en tu espíritu que el Dios poderoso que te perdona, que te sana, también te saca del hoyo. Amén. Porque el mismo Dios de José, el mismo Dios de Daniel, el mismo Dios de Pablo y Silas, es el mismo Dios que está aquí esta mañana. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y así como a José lo sacó, así como a Daniel lo sacó, así como a Pablo y a Silas lo sacó, así también te va a sacar a ti cuando lo necesites. Dios te va a sacar. Y cuando te saque, no te va a sacar para que seas burla de los que te echaron. Porque te digo algo, y eso está en las escrituras que te he leído más adelante. Todos a los que Dios sacó del hoyo cuando los echaron, los sacó con honra, con gloria y con victoria. Y avergonzó a aquellos que echaron a sus hijos en el hoyo. Avergonzó a los hermanos de José. Vemos en las escrituras en Génesis casi 40 por ahí que los 11 hermanos de José, cuando vieron que José era el hombre más poderoso después de Faraón y se dieron cuenta que estaban delante de él, tuvieron miedo de que él los fuera a matar. Y dijeron que ay, ya no vamos a pasar de aquí. Cuando los hombres que echaron a Daniel fueron descubiertos, ellos mismos en ese día el rey los echó a ellos al pozo para que los devoraran los leones.
Y en el caso de Pedro y Silas, ¿sabes qué pasó? Algo muy interesante, que cuando ellos salieron, el que estaba de carcelero y que le habían encargado la seguridad de esos, cuando vio que las puertas se abrieron y cuando pasó el temblor, despertó en la noche, dijo, ¿qué pasó? Y va viendo las puertas abiertas, entra al calabozo de más adentro y ve que los grilletes están abiertos y que no hay nadie. Sale corriendo, dice, se escaparon, me van a matar. Y sale a la calle y no ve a nadie. Y entonces, sale hacia la calle, entre los pasillos, y saca su espada porque se va a matar. Él sabe que lo van a ejecutar. Y cuando está a punto de suicidarse, se oye una voz en la oscuridad de Pablo que le dice, detén la espada, porque aún estamos aquí. Y entonces ese hombre cae de rodillas y dice, quiero recibir lo que ustedes están trayendo. Recibió a Cristo y le dijo, quiero llevarlos con mi familia, para que mi familia oiga lo que ustedes están compartiendo. Y se los llevó y les llevó a la familia de él para que le compartieran el evangelio y se bautizaron, hasta se bautizaron. Porque Dios te va a sacar del hoyo, no con la ignominia, no con la culpa, no con la burla. Te va a sacar con gloria. Amén. Déselo fuerte si es para Él. Pero si estas historias revelan ese corazón de Dios y esa fidelidad de Él, hay una que supera todas las que te he platicado. Y es la mejor. El Señor ha dejado estas historias para que nos llenemos de fe, mis amados, para que conozcamos al Dios en el que hemos creído, para que tengamos esperanza si es que estamos en una situación como estas. Pero te decía que hay una historia todavía más excelente. Cuando el Señor Jesús fue a la cruz por tus pecados y por los míos y por los de toda la humanidad, Él debió pagar con su propia vida y derramando su sangre por nuestros pecados, por nuestra redención. Y parte del pago ineludible era que tenía que morir. Y dice la palabra en Mateo 27, 57. Vaya a su escritura, Mateo 27, 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que le diese el cuerpo y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar la gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Jesús también fue puesto en un hoyo. Jesús fue puesto en un hoyo, pero no cualquier hoyo, sino en el sepulcro. Cuando tuvo que tomar nuestro lugar por nuestros pecados, pero sabemos, aunque José estuvo en una cisterna física, Daniel en un foso, Pablo y Silas en un calabozo, Jesús en un sepulcro, pero sabemos que su espíritu y su alma no estaban en el sepulcro.
Jesús tuvo que descender a un hoyo más profundo todavía, que es el infierno. Si sabe eso, ¿no? Ese hoyo profundo y horrible al que cualquier ser humano pueda ser lanzado, el más terrible es el hoyo profundo de la muerte y del infierno. A ese fue enviado Jesús por causa de nuestros pecados. Dice la palabra en Efesios 4:7: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Sabes que el hoyo más profundo y terrible al que nos pudieran echar sería a la muerte y al infierno? Y Jesús fue echado ahí. Y yo te pregunto, y aquí es donde tiene que caerte la revelación de Dios. El Dios que sacó a José de la cisterna, que sacó a Daniel del calabozo, del foso, y a Pablo y Silas del calabozo, ¿iba a dejar a su hijo en el infierno? No, porque el Dios que rescató a uno, rescató a otro, también tenía un plan para rescatar a su Hijo Jesús del infierno. Y así como los otros salieron con gloria, cuando Jesús resucitó, fue exaltado hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble ante Él, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todo nombre confiese que Jesús es el Señor. Por esa razón, cuando las mujeres fueron el domingo en la mañana para preparar el cuerpo, ¿verdad? Llevaban las resinas y todo eso que se les ponía para conservar el cuerpo. Vieron un ángel que estaba en la entrada de la tumba y la piedra ya estaba removida. Y ellas se quedaron así y el ángel les dijo: al que buscan no está aquí, pues ha resucitado. Fue levantado y fue sacado del hoyo en el que fue puesto. Él ya no está aquí. Y ahora quiero que pienses en esto. Si Dios ya te sacó del hoyo de la muerte espiritual en la que estabas, porque sí sabías que estabas en un hoyo de muerte espiritual antes de recibir a Jesús. ¿Sabías que estabas en un hoyo de muerte espiritual? Si Dios ya te sacó del hoyo de la muerte espiritual, si Dios ya te sacó del hoyo de la esclavitud de las tinieblas en las que estabas, si Dios ya te rescató del hoyo de la incredulidad en la que vivías, dime, ¿no tendrá el poder de sacarte del hoyo en el que puedas caer o estés en este momento? Claro que sí, porque el mismo Dios que sacó a José, el que sacó a Daniel, a Pablo, a Silas y a Jesús, te puede sacar a ti. Amén. Así es que si estás en el hoyo de la depresión, el Señor dice: yo te sacaré al gozo. Si estás en el hoyo de la enfermedad, yo te sacaré a salud. Si estás en el hoyo del desánimo, yo te sacaré a la victoria. Si estás en el hoyo de la ruina económica, yo te sacaré a la abundancia. Si estás en el hoyo del enfriamiento espiritual, yo te sacaré al avivamiento. Y si estás en el hoyo de la condenación,
yo te sacaré a la libertad. Amén. ¿Cuántos lo creen? Quiero invitar al grupo que pase. Te decía que cada historia tenemos que aprender lo que revela de Dios. Y yo puedo ver en estas 4 historias a Dios sacando a los hijos del hoyo, sacarlos con una gloria mayor que la que tenían antes de haber sido echados en el hoyo. Espero que estés entendiendo lo que te estoy diciendo. Tal vez ahorita te sientas atrapado, tal vez ahorita te sientas detenido, tal vez ahorita te sientas encerrado, pero vas a salir de ahí con una gloria mayor. La gente lo va a notar, va a decir: oye, ¿qué te hiciste? ¿Qué? ¿Te hiciste cirugía? ¿Qué te ves hasta más bonito, más guapo, más guapa? Y dile: no, lo que pasa es que mi rey me acaba de sacar del hoyo, ¿tú crees? Y me sacó con gloria. Aleluya. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Ante todo, estamos ante un Dios fiel que nos ha adoptado por amor y por gracia, y nos ha adoptado como hijos, como hijas. Si en lo natural, y te lo pongo así porque a veces tenemos que irnos a lo natural, como decía Jesús, si en lo natural no lo entiendes, ¿para qué te hablo de lo espiritual o de lo celestial? Menos lo vas a entender, ¿verdad? Entonces, lo natural nos sirve para anclarnos a lo celestial. Y aquí habemos muchos papás y mamás. Felicidades, por cierto, a las mamás hoy y todos los días, porque son una bendición en esta tierra. Todas. Pero habemos papás y mamás aquí. Y yo te pregunto, si tú ves que tu hijo cae en un hoyo, que alguien lo echa en un hoyo, o él cae por su propio pie, ¿lo dejarías ahí? Pregunto, ¿lo dejarías ahí? Jesús dijo: si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial, que es santo, les dará las cosas buenas que le pidan? Con esa referencia yo quiero que en tu corazón se afirme la confianza y la esperanza en Dios, de que sin importar el pecado, sin importar la enfermedad o el hoyo en el que estés o sientas que estás, tengas la plena seguridad de que Él ya te ha dado la respuesta hoy. Yo te perdono de todas tus iniquidades. Tus iniquidades no te van a alcanzar. Tu pasado no te alcanzará, porque tu pasado ya fue llevado en la cruz del Calvario. Así que toda condenación que el enemigo quiera traer por tus faltas de ayer, de antier y de los años pasados, en este momento el poder de la certeza que el Espíritu Santo trae a tu corazón cancela toda condenación que el enemigo quiera traer a tu vida por causa de tu pasado. Tu pasado ya no es tu pasado. Lo que fue tu pasado ahora es de Jesús. Literal. Ahora le pertenece a Jesús.
Jesús ha tomado tu pasado y lo ha hecho suyo, y por ese pasado fue a la cruz. Así que el enemigo no tiene autoridad para venir a condenarte, para venir a traerte tus pecados del pasado, para detenerte. Si estás enfermo, si estás pasando por enfermedad, yo quiero pedirte que levantes tu mano nada más ahí en tu lugar. Levanta tu mano solo los que estén pasando por alguna enfermedad física. Dice el Señor: yo soy el que sana todas tus dolencias. Y por esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús, yo reprendo la enfermedad y la dolencia que en este momento aqueja a tu cuerpo. La echo fuera. Le ordeno que salga. Le ordeno que deje tu cuerpo. Le ordeno que abandone tu cuerpo en este momento. Toma autoridad sobre esa enfermedad y dolencia que aqueja tu cuerpo. La echo fuera, la reprendo en el nombre poderoso de Jesús. Declaro tu sanidad por lo que dice la palabra en el Salmo 103. El Señor sana todas tus dolencias. Y suelto esta palabra sanando esa dolencia que hay en tu cuerpo ahora. En este momento le ordeno a esa dolencia que se vaya en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. En este momento. Y si hay dolor, se va en este momento. Si hay un cáncer, se va en este momento. Si hay un mioma, un tumor, lo que sea, se va en este momento. Una malformación, un daño en tu órgano, se va en este momento. Infección, piedras en el riñón, en este momento se deshacen ahora en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Enfermedad del oído, se va en este momento. Sana ese oído en el nombre poderoso de Jesús. Cualquier enfermedad de tus órganos, de tu estómago, corazón, páncreas, riñón, en el nombre poderoso de Jesús. De tu hígado, suelto sanidad en el nombre poderoso de Jesús, porque el Señor es el que sana todas tus dolencias. Y el Señor está sanando esa dolencia en este momento, porque la palabra dice: yo soy el que sano. Y está en tiempo presente. Yo lo sano hoy. El Señor te dice: yo lo sano hoy. Suelto sanidad. Le ordeno a esa parte de tu cuerpo que se enfermó, que fue atacada por un virus, por una bacteria, por una enfermedad, por células. En el nombre de Jesús le ordeno que sea sana completamente, que se regenere completamente por el poder de Dios, por el poder de Dios. Niveles de azúcar en sangre bajan a valores normales, presión arterial a valores normales, problemas de circulación sanan en el nombre de Jesús. Toda enfermedad y toda dolencia es tomada y echada fuera, fuera. Problemas de circulación, problemas de los nervios, inflamación, neuropatía, hernias del estómago son sanas en el nombre de Jesús. Personas que tienen reflujo, en el nombre de Jesús, son sanas ahora.
se regeneran los tejidos, se regeneran los huesos, se regeneran los músculos, se regeneran las arterias y las venas por el poder de Dios. Porque Él ha dicho: yo soy el que sana todas tus dolencias. Yo soy el que sana todas tus dolencias. Si has sentido que estás detenido, que estás en un hoyo, que estás atascado, atascada en cualquier área de tu vida, yo vengo a decirte de parte de Dios que no te dejará en el hoyo, que a partir de hoy trajo esta palabra para ti, para que empieces a ver su gloria, porque vas a ser sacado del hoyo. Dios va a mover las circunstancias, Dios va a mover a las personas, Dios va a usar a otras personas para sacarte del hoyo, para impulsarte hacia arriba, y vas a salir con gloria, no con vergüenza, no con injuria. Saldrás con una gloria mayor, porque dice su palabra que toda tribulación añade sobre nosotros un cada vez más grande peso de gloria. Señor, te damos gracias. Gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu poder que nos llena. Gracias, Señor, porque tenemos esperanza y fe en que somos conocidos por ti, en que aun cuando nos echen en un hoyo o caigamos en él, no caemos solos. Tú estás con nosotros ahí. Tú estás con nosotros moviendo las circunstancias y las personas para que seamos libres otra vez. Y te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias.